Bueno, yo les dije que estuvieran atentos porque íbamos a tener una gran entrevista. A mí nunca me gusta anticipar los entrevistados, una cuestión casi supersticiosa, diría yo. Pero vamos a hablar con alguien que va a estar en el centro de los reflectores por varios motivos, porque la provincia de Santa Fe ahora va a estar en el centro de todas las miradas. Nos acompaña un señor que tiene una remera que dice año 1969 y se ve la clásica foto de los Beatles cruzando la calle ahí en Abbey Road, que además me dice que se la trajo de Londres la remera. ¿Y por qué 1969? Porque el señor nació en 1969 haciendo cierta ostentación de juventud, digamos, ante por lo menos, no ante usted, que usted es una piba, pero sí a quien conduce este programa, que igual estamos dentro de la misma década, hay que decirlo, usted y yo estoy en la parte más baja y usted en la parte más alta, pero bueno. Quien nos acompaña y quien viste la remera de los Beatles es el señor Lucas Inchico. Él es abogado, él es exdiputado nacional por Cambiemos entre 2015 y 2019. Es el secretario general del PRO de la provincia de Santa Fe. Es integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales, de Planeamiento Estratégico del Parlasur, y está con nosotros. ¿Y por qué es importante? Porque él mismo es candidato a convencional constituyente para la reforma de la Constitución. ¿Cómo le va, señor Chico? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, un gustazo estar. No, el gusto es mío, porque además Lucas es un amigo, digamos, con quien da gusto conversar, porque a diferencia del 90% de los políticos que son, vamos a decirlo sin tapujos, digamos, apenas alfabetizados, el señor Inchico, usted se ríe. Bueno, el señor Inchico es una persona que da gusto hablar de literatura, da gusto hablar de cine, la verdad que es un gran interlocutor para cuestiones que no solamente tienen que ver con la política, pero además de todo, y por eso me interesaba que estuviera acá, es que es un tipo que tiene una visión de la política muy interesante, muy interesante, diría Patricia Burni, ¿no? Muy interesante, una filosofía muy interesante. Bueno, a ver, les decía yo que Santa Fe va a estar en el centro de todas las miradas, todos los reflectores van a estar puestos en la provincia, porque va a haber elecciones, pero no son elecciones cualquiera, sino que son fundamentales por varias razones, diría yo, ¿no? Primero que en estas elecciones que van a ser, corregime, el domingo 13 de abril, ¿no? Bueno, se van a elegir convencionales reformadores para la Constitución. Y Lucas, precisamente como decíamos al principio, es candidato para convencional reformador de la Constitución. La Constitución provincial, obviamente. Claro. Bueno, muchas veces nosotros los porteños solemos ignorar olímpicamente lo que pasa muy cerca de acá, ¿no? Somos porteños centristas, es un gran problema que tenemos los porteños, y yo creo que lo que está sucediendo en Santa Fe es muy importante, pero no solamente de cara a Santa Fe, sino que me parece que lo que está sucediendo, el armado político que está sucediendo en Santa Fe, para mí debería ser algo que debiera mirar con mucha atención el resto de la dirigencia política nacional. Viene subrepticiamente acá, perfectamente. ¿Querés que saquemos esto directamente así? No pasa nada, mirá, igual. Viene tanta gente al estudio. Gracias, igual. Muchas gracias. Acomodando el estudio. Sí. Bueno, contanos a los porteños, contanos a nosotros, contarle a la gente de San Isidro, porque ese radio sí es San Isidro. ¿En qué consiste esta reforma de la Constitución, estas elecciones, qué se va a votar, y cuál es exactamente tu papel en estas elecciones? Bueno, yo creo que Santa Fe comienza a atravesar un proceso histórico. Pensemos que su constitución provincial es del año 62. Va a cumplir 63 años. Fue en su momento una constitución de avanzada, fue una constitución muy moderna, pero en el año 62 el mundo era otro. Y si a eso le sumamos que en el año 94 hubo una reforma de la Constitución Nacional y la provincia de Santa Fe no adaptó su constitución a la Constitución de Orden Nacional, estamos bastante desfasados. Entonces hubo muchos intentos en las últimas décadas de reforma de la Constitución que no se lograron porque no se dieron los consensos, el aval político y tampoco los votos que se requieren en la legislatura de la provincia como para avanzar
con un proceso así. En diciembre del año pasado se sancionó la ley que declara la necesidad de la reforma parcial y ya estamos iniciando el proceso, ya están las listas presentadas, como vos decías, el 13 de abril van a ser las elecciones para los convencionales constituyentes. A su vez también el 13 de abril hay elecciones paso para autoridades municipales, concejales, Exacto. comunales y eso. Bien. Para convencionales constituyentes no hay paso, es una única y sola elección del 13 de abril. Bien. Yo estoy integrando la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe, Bien. que es esta coalición, ya no una coalición electoral o simplemente una coalición política, es una coalición de gobierno que se conformó fines del 22, principios del 23, con un abanico bastante interesante de partidos de distintas matrices filosóficas, con posturas políticas muy diferentes, pero que logramos ponernos de acuerdo en cosas básicas y quizás más allá de las diferentes visiones que podemos tener o de los distintos orígenes o de los cuestionamientos que tenemos aún entre nosotros, la provincia de Santa Fe está todavía, pero ya saliendo, atravesando momentos muy difíciles, sobre todo en temas de seguridad, de narcocriminalidad, con una institucionalidad que estaba muy decaída también en ese momento. Y creo que todos los partidos que integramos Unidos para Cambiar Santa Fe tuvimos la grandeza y la generosidad, Totalmente. si se quiere, de poner las cosas que teníamos en común por encima de las diferencias. Totalmente. Bueno, Y ahí, después quiero que hablemos un poco también, después, ¿no es cierto?, acerca de política nacional, de lo que se está viendo, para mí, el hecho delirante de que un sector que se supone que representa un mismo electorado vaya fragmentado, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, la verdad que a mí me parece un delirio. Por eso decía que me parece que es interesante lo que está pasando en Santa Fe. Pero contanos, Lucas, estamos hablando, le recordamos a la gente, con Lucas Inchico, que él es el secretario general del PRO en Santa Fe. Contanos cómo está conformada ese frente, esa alianza. mirá, tenemos hoy 12, 13 partidos que prácticamente cubre todo el arco ideológico, o por lo menos lo que se conoce tradicionalmente como las distintas visiones ideológicas que van desde el socialismo, la Unión Cívica Radical, el PRO, la UCD, el Partido Demócrata Progresista, que es un partido histórico en la provincia de Santa Fe, la Democracia Cristiana que se ha incorporado ahora, otros partidos locales, ¿no? Provinciales. Se acaba de sumar también este año Hacemos, que es el partido, digamos, es una pata peronista importante, es el partido que se encolumna detrás de Schiaretti, Claro. el ex gobernador de Córdoba. Está dentro también en cuanto Es el republicano. peronismo antikirchnerista, digo, Claro. me parece que lo que caracteriza también eso es que por lo menos kirchneristas no hay. No, para nada. Y está también Encuentro Republicano Federal, que es el espacio político que responde a Miguel Pichetto, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que esta heterogeneidad de miradas, esta diversidad de posiciones, termina siendo enriquecedora, tanto en la oferta electoral, pero también como hoy, desde hace ya 1 año y 5 meses, esta coalición gobierna la provincia de Santa Fe y todos los integrantes de los distintos partidos estamos ocupando posiciones de gobierno. También es enriquecedora y es generadora de diferentes visiones en la solución de los problemas del día a día concreto. Me parece que eso suma. Claro, no es solamente una cuestión ideológica, sino una cuestión práctica, digamos, de solucionar los problemas que tiene la gente, que además los problemas de Santa Fe eran realmente muy, muy serios. Detengámonos un poco en el tema de la seguridad y el narcotráfico, que hasta hace muy poco, vos te acordás que eso era, pero tremendo, quiero decir, a tal punto que yo, cada vez que sacaba un libro, solía ir a Rosario particularmente. Ahí además aprovecho para saludar a la gente de Librería Ross, de La Técnica, hay una cantidad de lectores ahí en Rosario muy, muy importante, pero que durante los últimos años, digamos, está tan complicada que por ahí la editorial prefería no hacer presentaciones en Rosario. Y la verdad que eso cambió diametralmente, por lo menos es muy, muy ostensible esta. Bueno, además recordemos que también que Puyaro fue ministro de Seguridad durante la gobernación de Miguel Lifchit.
Exacto, o sea que conoce el paño Sí, y claro. conoce el tema. A ver, yo creo que se ha mejorado muchísimo. Esto no es para cantar victoria todavía, No, claro. queda muchísimo por hacer. Se ha dado un buen trabajo en conjunto también con la Nación, esto hay que decirlo, con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Seguridad. Hoy está Patricia Bullrich en Santa Fe. Se ha trabajado muy bien, se sigue trabajando muy bien en conjunto, pero ha habido en este último año y pico, una decisión, una voluntad política verdaderamente de enfrentar el tema, tanto en el orden legislativo primero. Hoy, digamos, Unidos cuenta con una cantidad importante de votos, más acuerdos que se van generando en la legislatura, como para poder hacerse de las herramientas legales necesarias para avanzar en esto, sobre todo en el tema justicia y sistema carcelario, que se ha modificado mucho. Y después la decisión de agarrar el toro por las astas, ¿no? Nosotros venimos de un gobierno nacional anterior donde el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que habíamos perdido la batalla con el narco. Tremendo. En estos términos lo dijo. Sí, sí, gravísimo. Sí, sí. Era casi digamos, una declaración de deseos, ¿no? Nunca se supo muy bien cuáles eran estos deseos, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? De Aníbal Fernández. Pero bueno, se está enfrentando el tema con buenos resultados. Los índices de homicidios y de delitos graves han caído notoriamente en toda la provincia. Pero esto es un trabajo, insisto, de día a día. Se ha desarticulado mucho el tema de las bandas. Se ha avanzado muchísimo también en cambios muy importantes en el sistema carcelario, en el sistema penitenciario y en el trato a los internos, porque había, digamos, muchos delitos que tenían su origen allí. Pero claramente, digamos, el narcotráfico en Rosario particularmente está manejado desde las cárceles. Tal cual. Desde las cárceles provinciales, pero también muchas veces de cárceles federales, con reclusos que eran partícipes o miembros de agrupaciones narcocriminales o criminales de Rosario, que estaban por cuestiones federales en otros sitios, y desde allí también manejaban... Claro, pero además digamos que sería imposible, digamos, manejar en este caso el narco, pero cualquier actividad desde la cárcel, si no es con la complicidad, por lo menos de la gente de la cárcel, por lo menos de las autoridades, digamos, carcelarias y sectores de la policía y sectores de la política. Digo, esto es así, digo, si no hubiese alguna complicidad con estos sectores, esto sería imposible. Mirá, el que lo decía era Bukele. Yo con Bukele, digamos, tengo algunos puntos que me hacen un poco de ruido, pero él decía esto, él decía que narcotráfico hay en todas partes, hay en Europa, en todos los países, pero es impensable que en esos lugares el narco se apropie de lugares, de plazas, como es el caso de Rosario, como es el caso de algunas ciudades de Brasil particularmente, bueno, Colombia ni hablar, hace unos años, y él lo que explicaba es que esto es imposible sin la complicidad del Estado. Absolutamente imposible sin la complicidad del Estado. Y yo con esa mirada estoy completamente de acuerdo. Y me parece que precisamente ahí es donde se puso el bisturí. Sí, claro. El narco maneja tantos recursos y tales volúmenes de dinero que permea por todos lados, y donde permea corrompe. Y así corrompe a la política, a la justicia, a la policía. Ahora tengo una consulta específica sobre el fenómeno de Rosario en relación al narco, porque uno viéndolo de lejos, claramente esto tiene que ver con el puerto, con la enorme cantidad de materia prima que se exporta a otros lugares del mundo, entonces entiendo que tiene que ver con la salida. Ahora, ¿es tan así o hay más un fenómeno también de consumo local o es, digamos, la droga que fluye por el país? ¿Por qué Rosario se convirtió, claro, en ese epicentro narco? Yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Hay una sumatoria de causas que han hecho que Rosario se haya convertido en lo que se convirtió. Rosario, el Gran Rosario en general. Sí, ¿no? sí, sí. Y creo que tiene que ver con los puertos, tiene que ver con determinadas rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe, de norte a sur, y pasan por Rosario. Claro, que todo lo que se ha hecho para el agro también lo puede usar el narco, ¿no? Lógicamente, como vías de comunicación. Exactamente. Tiene que ver también con una desidia o con una responsabilidad importante de algunos funcionarios políticos, por acción o por omisión, porque han mirado por otro lado, porque no lo vieron venir, o por lo que haya ocurrido en estas últimas décadas.
Y el narco encontró allí un terreno fértil para hacerse fuerte y para avanzar en sus negocios y en sus cuestiones. Por otro lado, yo no creo que sea... Rosario está puesto sobre el lente del microscopio y está bien y se ha llevado todas las miradas. Pero esto no debe ser muy distinto de lo que ocurre tampoco en algunas zonas del conurbano. La provincia de Buenos Aires, obviamente, es más, yo creo que hay zonas que están peor que Rosario, en la actualidad, que están peor que Rosario en la peor época. Lo que pasa que, claro, ahí la connivencia con los sectores de la política, de la policía, etcétera, etcétera, con algunos sectores particularmente del peronismo, del kirchnerismo en particular. Entonces, claro, son casos que ni siquiera tienen prensa en muchas oportunidades. Y otra cosa que yo creo que ha influido también en Rosario, que se haya demorado tanto la reacción de la política, de la justicia, de la policía, pero también de la sociedad. Y hablo de gente que quizás de buena fe, seguramente de buena fe, no terminaba de ver verdaderamente la entidad y la magnitud del problema que se estaba viniendo a Rosario. Yo recuerdo en el año 2015, campaña de Macri candidato a presidente, yo era candidato a diputado nacional, y teníamos reuniones, charlas, encuentros con mucha gente de Rosario, de la provincia en general, pero fundamentalmente de Rosario, mucha gente de ONGs, de sociedades, de entidades de la sociedad civil, de agrupaciones intermedias y demás. Rosario estaba bien, estaba muy instalada en ese momento, y nos decían, no hablemos de estas cosas porque desacreditan la marca Rosario. Claro. Metámosla abajo de la alfombra. Y uno trataba humildemente, con los pocos recursos que podíamos tener en ese momento, de decirle, miren que no es así, esto hay que hablarlo, porque si no lo hablamos, si no lo ponemos arriba de la mesa, no lo vamos a solucionar nunca. Claro. Cuando ya era un tema que venían creyendo, ¿no? Es verdad. Eso Entonces, es verdad. Gente que decía, pero que no sea motivo de debate, no lo traigamos al ruedo de la política, porque en realidad nos va a hacer quedar mal, vamos a perder, qué sé yo, la industria hotelera, la gastronómica. Claro. Bueno, y después pasó lo que pasó. Sí, totalmente. Sí. Bueno, yo decía que es un modelo interesante el de Rosario para proyectarse al país. Decía hace un rato que a mí me parece absurdo lo que está pasando cuando vos ves cómo, primero, a ver, digámoslo, me parece que explotó una bomba de profundidad en la política argentina. Lo de Milei no se lo esperaba a nadie. A mí me causa gracia, viste, cuando salen los encuestadores en los principales programas de televisión, ¿no? Hasta a decir cómo está el pulso de las encuestas y del país, cuando vienen de pronosticarle un tercer lugar. Yo, qué sé yo, particularmente me acuerdo de algún encuestador que decía que, no sé, que iba a tener un 3%, Milei, bueno. Pero insistimos con las encuestas, digo, me parece que son una herramienta que nos están sirviendo, que en muchos casos, bueno, ya directamente responden a quien los contratan, y en muchos otros casos se complicó mucho, ¿no? Tomarle el pulso a la sociedad. De modo que yo de verdad que no sé lo que puede llegar a pasar, por lo menos a nivel nacional en las próximas elecciones. Pero bueno, el mapa que estamos viendo es un mapa completamente roto, destrozado. Nosotros hasta hace muy poco teníamos en la cabeza al PRO, a Cambiemos de un lado, al kirchnerismo del otro, y de repente esto se rompió por completo, porque también el peronismo está roto. Ahí resiste Cristina, digamos, con uñas y dientes, pero empiezan a aparecer también algunos desafíos, que es lógico, ¿no? Fueron, qué sé yo, ¿cuántos años van de kirchnerismo? Entonces ya digo, pero además con un fracaso tras otro, porque no es que le ha ido bien, le ha ido muy mal al kirchnerismo, y sin embargo ahí van. Pero lo que está pasando, por otra parte, es que, a ver, yo creo que el electorado tiene una mirada política que la dirigencia política no está sabiendo reflejar. Porque muchos de los candidatos, incluso de la Libertad Avanza, ellos son desconocidos. La gente lo que quiere es un cambio en materia política en relación a lo que fueron estos 20 y tantos años de kirchnerismo. Y vos tenés ahora una oferta completamente desparramada, insisto, no sé si los dirigentes piensan igual, porque los dirigentes vienen, se disfrazan una vez de esto, un día son peronistas, otros son kirchneristas, otros no, pero hay una demanda social de cambio. Y me parece que eso no se está viendo. Cuando vos ves lo que está pasando acá en la ciudad de Buenos Aires,
cuando ves lo que va a pasar, que no sabemos muy bien qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esto es un delirio, la verdad que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo estás viendo vos, Lucas, la situación electoral en este momento a nivel nacional, ya saliendo de Santa Fe? Yo comparto esto que vos decías, de que ha estallado una bomba de profundidad. A veces tengo la sensación como que en el 2023 alguien pateó el tablero y todavía no terminaron de caer las fichas, entonces no sabemos cómo va a quedar todo posicionado. Obviamente esto no es casual o no es solamente un fenómeno que venga de la política, yo creo que hay un fenómeno social muy, muy profundo que en algún punto también demandaba esto cuando veía que la política no le daba las satisfacciones que la sociedad requería, que un país como la Argentina tuviese y tenga los índices de pobreza que tiene, aunque haya caído algo según la última medición, o los índices de inseguridad, o la falta de servicios mínimos, o la falta de infraestructura. Entonces eso hace que se cuestione, obviamente, y con todo derecho la gente dice, bueno, evidentemente quienes dicen que nos representan no lo hacen o no lo están haciendo bien y cuidan más sus propios intereses que los intereses comunes de todos. Y ha generado esta reacción. Pero me parece que también es un fenómeno que se da más a nivel internacional también. Hay una crisis de representación. No sé cuánto puede haber influido en eso el tema de las redes, que ha horizontalizado mucho más las relaciones con una información inmediata que uno puede tener en la mano permanentemente con el teléfono. Claro, en concreto en España vos tenías de un lado al Partido Socialista, del otro lado tenías al PP, al Partido Popular, pero ahora surge Vox, que todavía no ha hecho pie como hizo Milei acá en la Argentina, pero rompe un poco también ese mapa. Lo mismo sucedió en Italia con la aparición de Meloni. Bueno, en Hungría hace ya tiempo, digamos, que apareció Orbán con esto, pero es cierto que Trump, si bien, digamos, ahora pertenece al Partido Republicano, tuvo una primera intento de incursión en la política que venía por fuera de los dos grandes como un partidos. outsider. Exactamente, sí, exactamente. Entonces me parece que es verdad que lo que se ve es una gran frustración global con la política y que la gente está buscando, digamos, algo que lo saque de esta trampa que acá, por ejemplo, se dio a llamar la casta, ¿no? Y tendrá otros lugares en el mundo. Pero yo coincido con vos que es un fenómeno que se ve en varios lugares. Sí, de todas formas yo creo que la solución, por lo menos hoy, y con las herramientas que tenemos como sociedad, no está no pasa por destruir la política o por negar la política. Yo creo que no se puede gobernar en democracia despreciando la política, negando la política. Al contrario, hay que valorizar la política, la buena política, y ponderar también a los buenos políticos y buscar buenos políticos. Un ejemplo claro es lo que está ocurriendo ahora en el Senado. Si uno quiere imponer las cosas por la fuerza y no teniendo los consensos o no habiendo arribado a acuerdos mínimos con otras fuerzas políticas y demás, pasan estas cosas. Claro. Te jugaste con un decreto para designar dos miembros de la Corte, ni más ni menos que de la Corte, y bueno, es muy posible que te lo volteen. Total. Por pura prepotencia, porque tampoco se entiende en el fondo qué es lo que se defendía con eso. Bueno, por una parte eso, y por otra parte me parece también que el PRO quedó en un lugar muy, muy incómodo, porque por una parte vos compartís el electorado con la gente de la Libertad Avanza, y lo que estoy viendo yo es que la Libertad Avanza, el gobierno, Milei en particular, los tomó de punching ball, les pega todo el tiempo, le pega a Macri, le pega a los dos Macri, ¿no? Le pega, digamos, a todo el espectro, y después es lógico, ¿no? No se ve una respuesta, digamos, en ese sentido, porque es asimétrico, porque es distinto, pero también porque hay que cuidar al propio electorado, ¿no? Entonces, eso es, a ver, me parece es un lugar muy incómodo para el PRO, que no se sabe todavía muy bien cómo responder a esos ataques, en principio, ¿no? Es un lugar incómodo, es un lugar raro también, porque recordemos que Milei en el 2023, tanto en las PASO como en las elecciones generales, no llegó a los 30 puntos. Estuvo ahí, pero no llegó a los 30 puntos. Después de esa reunión con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich, donde el PRO decididamente sale a apoyarlo a Milei en el balotaje, no solamente a apoyarlo, sino a trabajar para que Milei gane el balotaje,
se fiscalizó porque el PRO tenía una red y un desarrollo territorial muy importante que no eso. tenía, se fiscalizó y ahí se le aportaron los 25, 26 puntos más que sobre los casi 30 de piso que tenía Milei, que es en realidad su núcleo duro, llegó a ganar holgadamente el balotaje. Entonces, desde allí en adelante y después casi año y medio, el PRO lo ha acompañado siempre a Milei, dándole los votos que propios no tenía, sobre todo en la Cámara de Diputados, pero también en el Senado. Entonces, hay una decisión de acompañar las cosas que nosotros como PRO entendemos que se deben hacer en el país, que están bien orientadas. Hay una afinidad ideológica y también en la mirada respecto a un Estado más eficiente, más chico, de cara a la gente, de lucha contra la corrupción. Ahora, cuando uno como partido institucionalmente va haciendo todo eso en apoyo al oficialismo nacional y te encontrás con que actores muy importantes de la primera línea del gobierno le pegan más a Macri que a Massa, o lo castigan más a Jorge Macri que a Cristina, entonces es raro esto, y quizás precisamente porque compartimos el mismo electorado hay una decisión de algunos miembros preponderantes de la Libertad Avanza de eliminar al PRO. Sí, lo cual me parece... De quedarse ellos solos con el manejo de ese mercado electoral, digamos. Sí, y creo que eso no ayuda. No, me parece una mirada muy corta, me parece... A ver, yo creo que la política, en el mejor de los casos, es ajedrez y que hay que mirar, digamos, no la próxima partida, sino varias jugadas más adelante. Me parece que muchas veces lo que vemos por parte del gobierno es un juego como piedra, papel y tijera, ¿no? Es decir, una cosa muy rudimentaria, pero que además me parece que atenta contra la construcción política. Porque yo creo que lo mejor que le puede pasar a un gobierno es tener no solamente una buena oposición, sino asegurarse, digamos, una continuidad. Yo espero que a este gobierno le vaya bien, como todos los argentinos, de verdad espero que le vaya bien, pero en el hipotético caso, digamos, que no le fuera bien, me parece que no tiene que pensar en yo o el caos, ¿no? Yo o el diluvio. Me parece que está bueno pensar en, al contrario, digamos, de liquidar al PRO, pensar en una alternativa a futuro. No sé, eso es lo que me surge a mí, pero bueno, evidentemente, digamos, no existe esa generosidad de miras en la política argentina, y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. En Santa Fe se da algo similar también. ¿La coalición que ustedes integran incluye a la Libertad Avanza? No. De eso les quería contar, porque según las últimas mediciones, siempre tomando con pinzas esto de las encuestas, totalmente. ¿No? Porque tanto a nivel nacional como internacional, en las últimas elecciones, en los últimos años, le vienen errando parejito. Tremendo. Pero más allá de eso, con las mediciones que uno se puede manejar, estarían dando que nosotros con la Libertad Avanza, nosotros como unidos, ¿no? Unidos para Cambiar Santa Fe, estamos compartiendo entre un 75 y un 80% del electorado en la provincia de Santa Fe. Y estos mismos encuestadores nos dicen que la gente que ve y que demanda de Milei orden, libertad y cambio en el orden nacional son los mismos que ven eso en el gobierno de Puyaro en la provincia de Santa Fe. Ahora, por otro lado, quienes representan a la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe están todos los días permanentemente pegándole al gobierno de la provincia. Claro. Y muchas veces cuando se da una buena relación entre la provincia y la nación, se da directamente por vínculos, digamos, más personales que políticos con distintos funcionarios, pero pasando por las autoridades de la Libertad Avanza, pasando por encima de las autoridades de la Libertad Avanza en la provincia. Ellos, para esta elección de constituyentes y también para las de concejales, municipales y demás, van estrenando su sello político, porque lo han constituido el año pasado, la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe, van solos, mirá, sin acuerdo con ningún otro partido. Entonces, bueno, vamos a competir, estamos compitiendo por el mismo electorado, claramente. Entonces es una cuestión de propuestas, con un peronismo que está fraccionado, está partido, van en 4 listas distintas. Claro. Qué extraño todo, ¿no? El peronismo. ¿Y cuáles son los objetivos específicos de la reforma de esta Constitución? ¿Cuáles son los ejes, digamos, por donde pasan las propuestas? Muchas cosas. Prácticamente la idea es reformar
casi un 40% de la Constitución de la provincia, básicamente es ayornarla, es adecuarla con la nueva Constitución Nacional y con los tratados internacionales que tienen rango constitucional desde el 94, hacer un Estado más moderno, más eficiente, ir en contra de los privilegios de la política o de la casta, si querés. Temas fueros, por ejemplo. Darle, es muy importante. Darle rango constitucional al equilibrio fiscal. Qué bueno eso. Bueno, ponerlo en la Constitución. Claro. Maravilloso. Todos los cambios que se han hecho y que se han implementado a nivel normativo, tanto en seguridad como en justicia, tratar de anclarlos también en la Constitución, porque si no, eso queda sujeto al arbitrio caprichoso de mayorías parlamentarias que en un momento después te cambian la ley y volvés a retroceder varios casilleros. Totalmente. Incorporar los derechos de tercera y cuarta generación, incorporar instrumentos de participación ciudadana que no figuraban en la Constitución de la provincia, como el tema del referéndum, la consulta popular, la revocatoria de mandatos, la iniciativa popular para la sanción de leyes, la educación, educación digital. En Santa Fe, por ejemplo, en la Constitución de la provincia de Santa Fe, no era obligatoria la educación secundaria. Claro, impresionante. Totalmente. Fundamental. La verdad, por eso decía al principio, me parece que los reflectores se van a posar en Santa Fe, que es un gran ejemplo no solamente por la reforma de la Constitución, que también, sino por este armado político. Lucas, se nos acabó el tiempo. Yo me quedaría hablando otra hora más, porque de verdad que, aparte me hubiera gustado hablar de tu trayectoria política, de cómo llegaste acá. Venite otro día. Cuando quieras, a disposición, la verdad. Dale. Cuando andes por Buenos Aires, venite y la seguimos. Y bueno, y a mí me encantaría volver a Rosario o a Santa Fe a presentar un libro, porque hace ya mucho tiempo que no viaje, así que espero que nos tiene el libro y tiene la oportunidad. Sí, que nos crucemos allá en Rosario, en Santa Fe, para conversar de literatura, que como decía al principio, Lucas es un gran lector. Lucas, mil gracias y lo mejor para vos en estas elecciones. No, por favor, gracias a ustedes, la verdad que un gusto. Muchas gracias. Un gusto y bueno, te esperamos allá para la presentación del libro. Dale, me encantaría. Ahora volvemos.